acabé la licenciatura en Derecho hace ya muchos años y cuando acabé quinto me fui a hablar con varios profesionales en Segovia, en la ciudad en la que vivía, con un inspector de trabajo, con un inspector de Hacienda, con el fiscal de la audiencia, porque en definitiva no sabía a dónde quería dirigir mis pasos, sabía que iba a hacer una oposición, pero veraneaba en Segovia de aquella un magistrado del Tribunal Supremo, muy amigo de la familia, y me dijo mi padre, ¿por qué no bajas a hablar con él? Y fue tal la pasión con la que me explicó el trabajo de juez que ese día salí de allí diciendo, yo quiero ser juez. ¿Por qué soy juez? Pues yo creo que es lo que siempre he querido ser. Empecé con lo que terminé. Empecé queriendo ser puericultora en mi época porque me encantaban los niños y luego decidí ser juez, yo creo que desde el bachiller, porque yo creo que siempre he tenido una idea de la justicia muy clara. De hecho, con los padres de mis amigas o mi grupo de amigas o en mi clase, siempre me buscaban como persona de decisión, o sea, de la persona que decidía. Y digo que empecé con lo que terminé porque después de pasar por muchos juzgados y por muchas materias, pues finalmente me hice juez de menores. O sea, estoy con los niños igualmente. Lo mío fue una cuestión de oportunidad, o sea, que tenía que estudiar una carrera, no tenía posibilidades económicas familiares para irme fuera, para estudiar fuera, tenía que estudiarlo en León, en mi ciudad, y la Facultad de Derecho era una facultad nueva que empezaba a funcionar y que podía terminar la carrera, empezarla y terminarla en la misma ciudad, y además estaba muy cerca de mi casa, con lo cual me pareció una idea estupenda. Y lo que me llamó la atención es que desde el primer año me pareció que se me daba bien. Me encanta ser juez, me encanta. Yo creo que es una profesión vocacional. Yo cuando estaba estudiando la carrera tenía un profesor que me tenía mucho cariño y me metía así sibilinamente los programas de registros y notarías, para que preparase registros, porque decía que iba a ganar mucho más dinero y que iba a tener una vida más tranquila. Y yo le decía, ay, don Manuel, es que yo quiero ser juez. Y me decía, no, hija, pero si vas a sufrir mucho, vas a hacer levantamientos de cadáveres, vas a tener que resolver asuntos muy complicados, vas a meter a la gente en la cárcel. Y yo me quedaba pensando y le decía, no, Manuel, quiero ser juez. Y eso es lo que soy, y estoy muy orgullosa de ser juez. Bueno, en mi caso yo decidí hacerme juez porque lo he visto en mi casa. Mi padre era magistrado y yo vengo de tradición de jueces y lo he visto desde que era pequeño. Lo he visto en casa, lo he vivido, he visto lo que hacía mi padre, con la ilusión que desempeñaba su trabajo, la profesionalidad que tenía, la objetividad, lo que quería la profesión, y me empapó y quise ser eso desde que era pequeño. Y desde siempre, pues es mi objetivo, fue mi objetivo desde siempre. Yo creo que con 16 años se me ocurrió pensar que yo quería ser juez, aunque en mi familia no querían y no había ninguna tradición. Mi madre quería que estudiara inspección de Hacienda. Y probablemente a lo mejor tenía razón. Yo siempre he tenido idea de que me gustaría ayudar a la gente. Y lo que me gustaba eran las leyes y dije, en aquel momento, oye, ¿y por qué no tengo esa vocación de servicio público intentando ayudarles a resolver sus problemas aplicando la ley? Y dije, bueno, pues entonces quiero ser juez, está claro. Hacer justicia, impartir justicia, escuchar distintas versiones y resolver lo que en conciencia y conforme a la ley considero que es lo más justo. Entonces me parece una función social muy bonita y que, bueno, es acorde con mi personalidad. Yo la verdad que estudiaba y iba por ciencias. O sea, iba por ciencias, con lo cual está claro que no iba ni para juez ni iba para derecho, pero bueno, por circunstancias de la vida
era la hermana mayor en la familia y me dijeron, ¡puf!, estudiar algo que esté en Burgos. Y entonces, bueno, pues hice Derecho y en tercero de carrera tuve un profesor de Derecho Penal que, bueno, que me gustó mucho y entonces, bueno, ahí ya empecé yo a que quería ser juez. Y bueno, pues tuve mucha suerte, la verdad, aprobé en la primera convocatoria, soy muy afortunada, aprobé muy joven, era una niña, aprobé con 24 años y bueno, aquí estoy. Al terminar la carrera y no sin muchas dudas. O sea, yo al terminar la carrera, mi padre era abogado, tenía un buen despacho profesional, pero siempre dijo que a su despacho no entraba nadie si no estudiaba antes una oposición, que era la única forma de llegar a tener un conocimiento interrelacionado de todo el ordenamiento jurídico. Eso hacía que todos los hijos que estudiamos Derecho pues nos decantáramos por preparar un temario de oposiciones y dudé si preparar judicaturas, dudé si preparar abogados del Estado o dudé si preparar notarías. Al final me decanté por el mundo de la judicatura. Una vez estudiado el temario y aprobada la oposición, nunca ingresé en el despacho y ejercí la profesión que tengo con cierta satisfacción, con mucha satisfacción. Cuando estaba acabando la carrera, que en la carrera fui muy buen niño, un profesor se me dirigió, un catedrático de Derecho Mercantil, y me dijo, ¿tiene usted ya pensado lo que quiere hacer? Dije, quiero ser juez. Y el hombre me decía, ¿y eso? ¿Por qué juez? ¿Por qué no notario o registrador? Por el mismo esfuerzo. Y yo le dije, es que creo que tengo vocación. Y me vino muy asombrado pensando que había identificado a alguien más o menos listo y me dijo, oiga, si yo no le hablo de vocación, le hablo de dinero. Bueno, pese al comentario, decidí que lo sería y poco a poco. El primer destino es lo más apasionante que te puede pasar, es el primer destino. Yo cuando eran los jóvenes no quieren ir a los pueblos, quieren ir a las capitales de provincia directamente y tal, yo no lo entiendo, porque yo he sufrido y me lo he pasado tan bien en el pueblo que me parece increíble que se pueda renunciar a esa etapa de tu vida, ¿no? Es una etapa que hay que pasar y con lo bueno y con lo malo, ¿no? Estos juzgados de pueblo que tienes más cercanía con los ciudadanos, yo creo que sí, que la verdad es que yo me sentí que había hecho y elegido la profesión adecuada y la que había querido desde siempre, no me defraudó para nada. Y según entró por la puerta me pasaron ya a mi despacho donde me estaban ya esperando abogados con un juicio. Y nadie me había advertido y me soltaron una cosa complicadísima de letras de cambio y demás. Así que lo primero fue con un susto. Y la expectativa fue, sí, efectivamente, me he metido ya de lleno en materia. Eso fue el primer día. Así que, y me empecé a dar cuenta pues, de la responsabilidad que había asumido desde el primer día. Pues había muchísimo trabajo, aprendí muchísimo, porque estuve 2 años y pico y aprendí mucho, pero bueno, fue muy duro, muy duro, muy duro. Lo que pasa es que a mí me ratificó que pese a eso me siguió encantando lo que estaba haciendo. De mucho trabajo, pero siempre el mucho trabajo genera, supongo que en todos los trabajos, yo solo conozco este, un ambiente de unión que todo es para adelante. Igual que en Villa García de Arosa el juzgado estaba atascado y mi recuerdo de allí es abrir un armario y me decían todas estas demandas están pendientes de admitir a trámite, que no se había hecho nada en ellas, pum, así. Y los expedientes de los juicios de falta por debajo de los bancos. Bueno, pues es lo que toca, pues hay que hacerlo. O sea, la gente, íbamos todos a lo mismo, íbamos todos a trabajar y así salió allí y aquí, pues cuando empezamos también, fenomenal. Y el primer juicio que yo vi hacer fue el que hice yo. Las cosas afortunadamente han cambiado mucho y se ha hecho una apuesta en formación que lleva a que un juez cuando por primera vez hace un juicio lleva prácticamente 1 año y medio que ha puesto los pies en el sistema, se le ha formado y su primer juicio no es el primer juicio que ve.
Debe de saber el ciudadano que los jueces tenemos un compromiso con la sociedad para ayudarle, no solamente para resolver sus litigios, sino también para ayudarles. Que ayudamos a la gente contra, a veces, o frente a esa gran maquinaria que es la administración, con la que muchas veces a todos nos cuesta lidiar. Los jueces no estamos donde ocurren las cosas, sino que resolvemos en función de lo que nos cuentan y dentro de los márgenes de la ley, pero intentando acercarse lo más posible a la realidad material, a qué pasó. Estamos en una labor de intentar ser el fiel de la justicia. Me gusta estudiar los casos, me gusta resolver los pleitos, me gusta estudiar, me gusta aprender, me gusta ver lo que dice la gente, me gusta oír a todo el mundo. Me gusta mucho hacer pequeños cambios, aunque no sean grandes cosas, que pueda mejorar un poco la organización, me gusta mucho. Satisfacción de poder haber podido aportar algo, sobre todo cuando introduces en las partes o en sus asistentes técnicos criterios de racionalidad en la separación o en el divorcio, y muchas otras veces también, ¿por qué no?, cierta frustración porque no puedas llegar más allá en pacificar esa situación. Nosotros estamos en continua formación, continua es continua. No te puedes despistar, tanto a través de cursos como pues, por las páginas del Consejo accediendo a las resoluciones, etc. Entonces yo creo que la gente no lo conoce bien, ven la parte externa de la sala de vistas con la toga, etcétera, que está muy bien, pero hay una parte de atrás que es la del sosiego, el relax y el estudio, que a mí esa me divierte mucho. Cuando entras en la sala no sabes y no te importa el nombre y apellidos del acusado, no, solo importa el hecho y la celebración del juicio oral y lo que salga de la práctica de la prueba. Haces lo que crees que tienes que hacer de manera objetiva, de manera profesional, valorando de manera imparcial todo lo que tienes y haciendo lo que crees que tienes que hacer, independientemente de lo que se opine, a lo mejor desde el punto de vista político, a lo mejor desde el punto de vista de los medios, haciendo lo que crees que tienes que hacer en cada momento. Las cosas a veces salen bien y las cosas a veces salen mal, pero también hay muchos momentos buenos y satisfactorios. Intento dejar al margen mis ideas personales y resolver con lo que tengo encima de la mesa y con la prueba que tengo que valorar y con la ley que tengo que aplicar. Y nosotros lo que hacemos es aplicar la ley que no hacemos nosotros. Evidentemente la ley la hacen el Poder Legislativo, los senadores, los diputados, los senadores hacen las leyes y nosotros las aplicamos en función de las circunstancias concretas del caso que se nos pone delante. Bueno, la ley es dura, pero es ley. Entonces nosotros nos tenemos que sujetar a lo que ha establecido el legislador, porque no podemos tenemos un margen de decisión en función de las circunstancias del caso, valoramos esas circunstancias para aplicar en un grado diferente la pena que se aplica, pero dentro siempre del margen establecido legalmente. Muchas veces el derecho hay que saberlo, pero a veces también hay que tener sentido común, es decir, muchas veces el trabajo a lo mejor no es desde un punto de vista técnico excesivamente complejo, tal, pero sí muchas veces de tener mucho sentido común, ¿no? Cuando tú llegas a una solución y dices, si esto se lo digo a mi padre no lo entiende, dice, algo tiene que estar fallando, ¿no? A veces nos vemos con pocos medios o con medios insuficientes para dar las respuestas necesarias, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que hay menores y que deberíamos contar con más equipos profesionales de técnicos en psicología, en asistencia social. Yo creo que la gente que verdaderamente conoce la justicia es la gente que ha tenido algún problema, la que ha tenido algún pleito, y son los que verdaderamente tienen buena imagen de la justicia. La gente que nunca ha pisado un juzgado, yo creo que son los que más resquemor tienen o más pegas pueden poner a la justicia. Yo creo que la gente que lo ha vivido, con independencia que se le haya dado o no la razón, ha visto el funcionamiento, y yo creo que en general, hombre, siempre hay casos pues que han tenido una mala experiencia o se ha dado una circunstancia extraña, pero en general esos son los que más aprecian la labor del juez y de la justicia. La percepción es muy diferente cuando el ciudadano tiene que
acercarse a la justicia, pues tiene que iniciar un desahucio, tiene que divorciarse, le han atracado. Ahí la percepción cambia rápidamente. El contacto le hace valorar la justicia mucho más que ese otro ciudadano que tiene una imagen que le viene dada, pero que en realidad muchas veces está distorsionada. La gente, como no veía la labor que desarrollamos, y ahora somos personas normales y corrientes, pues somos más cercanos, estamos con ellos, te tomas un vino, juegas la partida, te ven como más natural, y entonces sí que van confiando en que la labor que desarrollamos es la que la sociedad demanda. Reconocen la dificultad, piensan que es difícil, hay veces no exenta de críticas, pero yo creo que, por lo menos en el entorno en que yo me muevo, es muy positiva la relación que tengo con la gente que me rodea. Yo creo que la sociedad, efectivamente, aunque no tiene buena opinión sobre la justicia, sobre su independencia, sobre el retraso, sí tiene buena opinión sobre la responsabilidad de los jueces y saben perfectamente la carga que asumimos los jueces. Cuando tú les planteas, comentas en algunos foros, en algunos sitios, dicen, es que claro, decidir sobre eso, ¿quién decide sobre eso? Pues nosotros. Nos han preparado profesionalmente y nos hemos preparado personalmente para tomar decisiones donde a lo mejor otros no podrían hacerlo. Y lo llevamos como algo incluido, como nuestra propia seña de identidad. Estamos para decidir. Profesión siempre hay uno que pierde, uno que gana y uno que pierde. Entonces, al final, el que pierde, en esa idea que tenemos siempre de echar la culpa a alguien, pues imagino que me la echarán a mí por decidir de esa manera, aunque en realidad yo haya aplicado la ley, la jurisprudencia y todo lo que esté en mi mano por ser lo más justa posible, pero es verdad que al final hay que echar la culpa a alguien y entiendo, yo creo que la percepción que hay es que el culpable cuando a ti no te va bien en un juicio es el juez. Hay que partir de la base que en la mayoría de los pleitos uno gana y otro pierde, y al que pierde es muy difícil que esté de acuerdo, ¿eh? Hombre, hay sentencias buenas y a lo mejor dice, oye, pues es verdad, no tenía razón, pero eso es muy difícil, con lo cual siempre en todas las estadísticas hay que contar que la mitad de los que participan están descontentos, no por el funcionamiento, sino por la respuesta que han recibido, porque ellos creen que tienen razón y están en todo su derecho a creer que tienen razón. La sensación que tiene uno de que la sociedad no nos comprende, ni sabe muy bien lo que hacemos, ni muchas veces es justo, yo creo, con nosotros, ¿no? Porque es curioso que siempre somos los peores valorados en todas las encuestas, pero todo el mundo cuando dice que tiene un problema dice, nada, que lo resuelva el juez. Es decir, pese a que no creen en nosotros, luego de los hechos sí te acreditan que existe esa credibilidad, porque si no, no irían a los juzgados, ¿no? Y en España otra cosa no habrá, pero litigiosidad a raudales, ¿no? Nosotros no somos independientes, me gusta decirlo siempre, como un privilegio nuestro. Es que hay jueces independientes que resuelvan los problemas de los ciudadanos, es algo esencial en el Estado de Derecho. Entonces, creo que en acontecimientos importantes se da cuenta, pero es que eso lo hacemos en todo tipo de asuntos que pasan por los juzgados. Hay jueces y magistrados que pasan a ocupar cargos políticos, algo perfectamente establecido en la ley, reconocido en la ley. Pero eso quizá lleva a que el resto tengamos los ciudadanos tengan una visión distorsionada de todos los demás. Creo que los medios, lo mismo que los propios profesionales de la justicia más allá de la judicatura, es decir, los abogados, le aportan mucho al juez y creo que le dan satisfacción de ejercer su labor. Creo que los jueces se deberían relacionar con los medios de comunicación y con los abogados con mucha mayor tranquilidad, con mucho mayor relax y que eso les permitiría disfrutar mucho más de su profesión.
Desde luego la apuesta por la transparencia, por acercarse, programas como Educando en Justicia, jornadas de puertas abiertas. Para el Consejo es importante que la justicia sea conocida, porque si no es conocida difícilmente va a ser querida. Yo creo que cuando algo tiene un eco mediático te sientes más presionado por la responsabilidad de la trascendencia, ¿no? Porque si un medio de comunicación se preocupa por un caso determinado es porque ese caso es más relevante que otros, ¿no? No es que nosotros tratemos de diferente manera, pero siempre que se pone más el foco en un caso, pues puedes sentir que tu trabajo está mucho más controlado, más visibilizado, más responsabilizado, en definitiva. Pero vamos, el trabajo nuestro va a seguir siendo exactamente el mismo, tengamos un caso mediático o no, lo que intentamos es resolver conforme a derecho y conforme a las pruebas que se ofrecen en el caso. Los jueces tienen todo tipo de procedencias, todo tipo de ideologías y que somos personas completamente normales, que después de hacer nuestro trabajo e impartir justicia, pues tenemos nuestros hijos, nuestras familias, nuestros amigos, nuestras aficiones. 2 días a la semana me voy a Pilates y otras 2 me voy a Zumba. Y me encanta, me viene fenomenal. En esas horas me olvido absolutamente de todo. Tengo que hacer absolutamente caso a lo que dice el profesor, porque si hago otra cosa es imposible, me pierdo. En Zumba a veces soy como el verso perdido, todos van para un lado y yo para el otro, pero la verdad que me ayuda muchísimo a relajarme, a olvidarme de lo que es el día y a conectarme un poco con lo que es la realidad del día a día, con gente que bueno, pues que desarrolla otras actividades, etcétera. Tenemos muy buen ambiente, tengo muy buenos profesores y lo paso estupendamente. Aparte de las aficiones secretas, que no las voy a contar, sí que me gusta leer, pues tomar una cerveza con mis amigos y jugar al mus. Eso sí. Me gusta mucho viajar, viajo menos de lo que puedo, no por el trabajo, sino por todo. Y bueno, pues una vida normal, porque somos completamente normales. Mi vida personal es muy importante, yo desconecto totalmente y luego pues me dedico a mi hijo, que es bastante pequeñito, y a veces es difícil conciliar la vida personal y familiar con esto, pero bueno, intento dedicar el mayor tiempo posible porque sé que son años fundamentales para él. Más caminar deprisa que correr, que si no me persigue nadie yo no lo veo tampoco muy productivo, un poco bicicleta, familia. Y soy el mejor jugador del mus del mundo, pues te puedes imaginar que es la otra afición que tengo. Yo soy un hombre de amplio espectro, como digo, entonces bueno, pues tengo muchos hobbies y muchas aficiones, me gusta mucho la música y luego pues escribo, he publicado algún libro de poesía y es a lo que me dedico. Y el resto pues a la familia, que al final y al cabo es lo más importante. Los jueces, aunque en épocas anteriores parecía que estábamos revestidos de una aura y de una pompa que nos alejaba de la gente normal, como quien dice, somos precisamente eso, gente normal. Cuando dejamos la toga nos gusta tener aficiones como cualquier otro. Yo, por ejemplo, me gusta mucho leer, también me gusta el cine, hacer ejercicio, como cualquier otra chica de mi edad, en resumen. Me apasiona leer, me apasiona la música, me apasiona andar, me apasiona cogerme una mochila y moverme, tomarme una cerveza con mis amigos, el cine me encanta. Entonces tengo afortunadamente para mí muchas aficiones. Me gusta disfrutar con y de mi familia y me gusta muchísimo leer y mucho hacer deporte. O sea que tengo muchas aficiones que procuro practicar a diario. Pues lo que hace cualquier persona normal, porque los jueces somos personas normales y a mí me gusta hacer deporte, un buen partido de pádel, un buen partido de tenis, me gusta mucho jugar al mus. Y sobre todo me gusta reunirme con amigos, cocinar para ellos y tener unas buenas tertulias y unas buenas sobremesas. Y además que tengo 3 hijos, pues y además 3 niños, pues es un trabajo considerable y hay que abstraerse muchas veces porque los gritos son considerables. Cuando estás ahí tú con tu sentencia, el nivel de decibelios es grande y la concentración tiene
que crecer, verdaderamente. Pero bueno, también te dan satisfacciones. Me voy a dar clase de Derecho a la universidad para desconectar, porque cambio de ambiente, aunque sigo con lo mismo, sigo con el Derecho mercantil. No, bueno, yo desconecto. A mí me gusta desconectar corriendo. Yo corro por el río de mi ciudad y entonces me voy despejando la mente. Eso es lo que más me gusta hacer. Tengo que atender a mis hijas y tengo mi familia, tengo que escuchar los problemas de mi marido, que son otros. Entonces procuro también hacer bien mis otras responsabilidades, ¿no? Pero es verdad que los jueces somos jueces 24 horas, aunque no lo creamos. Estamos muchas veces pensando en asuntos porque tenemos la responsabilidad de tomar una decisión y la decisión no acaba a las 3 de la tarde, tienes que tomarla y a veces en el momento más inesperado pues estás pensando en esa decisión tan importante y a veces te la llevas, ¿no? Yo creo que esto es una profesión que en realidad a mí me ha atrapado. Si volviera a nacer, volvería a ser magistrado porque verdaderamente es una profesión que me gusta y soy feliz haciéndolo. Y hay momentos muy duros que te quitan el sueño, pero aún así yo creo que merece la pena. Soy muy afortunada. Yo disfruto con mi profesión, me gusta lo que hago. Me gusta, he acertado. Mi manera de ser y mi profesión pues coinciden plenamente. Es verdad que ha habido algún momento de dificultad porque ha habido momentos de mucho trabajo y carencia de medios, y eso al final pues hace que uno se rebele en algún momento. Pero la labor en sí, la labor jurisdiccional de juzgar y hacer ejecutar, eso por supuesto que ha cumplido la expectativa y ha merecido la pena. A mí me llena mucho, me llena de satisfacciones y de una carga de trabajo tremenda, pero al final, y poniendo todo en la balanza, no querría ser otra cosa diferente de lo que soy, desde luego. O sea, todas las personas que trabajamos detrás de un juzgado, en este caso de juzgado de violencia, hemos conseguido cosas importantes. A veces esas quizá no se vean, porque se ven solo lo malo, ¿no? Se ven solo los asesinatos, pero hemos conseguido muchas cosas y yo tengo aquí la cara de muchas mujeres y de muchos niños y yo creo que hemos conseguido cosas. Y yo las cuento. En mi vida nunca me he arrepentido de muchas otras cosas, de ser juez, no, porque creo que he elegido la carrera más bonita que se puede elegir, porque se puede servir al ciudadano.